Entonces, ya que el mismo Daniel es quien nos entrega claves proféticas de la misma revelación del libro de Apocalipsis, se le dice en Daniel 12:9, él respondió: anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y como vemos, Dios mismo nos habla, la creación, en 6 días hizo la creación y al séptimo descansó. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pues nos da la misma idea de que la creación va a tener un periodo de 6000 años y al séptimo va a venir ese reinado milenial para dar cumplimiento y repetir su patrón de la creación con la finalización, ¿no? Entonces, pues entendemos que si esto se ha escrito en el año 90, Apocalipsis, aproximadamente entre el 85 y el 90 dicen, pues evidentemente quedaban 2000 años todavía, ¿no? Ellos podían no saber los tiempos, pero Cristo fue claro: no os compete a vosotros conocer las épocas porque es para largos días. Bueno, en este caso se le dice a Daniel también, ¿no? Vale, entonces, es muy claro, Apocalipsis tiene un cumplimiento, o sea, la parte de las iglesias es como una carta que se escribe a las iglesias en particular de ese tiempo, pero que es una carta que escriben para la iglesia universal, que nada tiene que ver con la católica, bueno, también están ahí mencionados, ¿no? Pero que la condición de la iglesia general y mundial en todo el periodo de la iglesia. Y el resto ya es el periodo de los juicios. Entonces vamos al capítulo, a la nota 13, entramos ya a las 4 últimas, y nos dice, en este caso hablando de la manifestación del hombre de pecado, 2 de Tesalonicenses 2:8. Entonces, vamos a hacer como un análisis de versículos para que entendamos, porque es un capítulo complicado, de entender simplemente en la literalidad de la traducción es difícil, y hay que ir al texto original para comprender toda la riqueza de lo que nos habla, ¿no? Es uno de los capítulos que más conflicto crea en la interpretación, y mucha gente se apoya en este capítulo, 2 de Tesalonicenses 2, para argumentar el arrebatamiento al final de la gran tribulación, pero vamos a ver que está claramente diferenciado y que no es así. Y la verdad es que supone un desafío para cualquiera. No es un texto sencillo, y para que captemos la esencia tenemos que recurrir sí o sí al código original. Una vez que llegamos ahí, la sabiduría y la claridad de Dios queda nuevamente manifestada. Entonces, versículo 1, y nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vamos a dejar ahí, porque, bueno, vamos a ir un segundito, 2 de Tesalonicenses 2. Os rogamos, hermanos, porque es el primer versículo, ahí concluye. Entonces, aquí Pablo, debido a la mala interpretación de los tesalonicenses, tiene que hacer una aclaración. En este primer versículo nos habla de la venida de Jesús y de la reunión de la iglesia con él, haciendo una clara referencia al arrebatamiento. Es una idea inicial que se plantea para aclarar el orden cronológico, pero aunque se menciona en primer lugar, el objetivo del capítulo es desglosar los eventos que darán lugar a la segunda venida, ¿vale? La segunda venida de Cristo. Es una manera que Pablo utiliza para convencer a los tesalonicenses de que no están en la gran tribulación de los tiempos del fin, o sea, que no se han quedado en el arrebatamiento. Entonces, como vamos a poder comprobar hasta el versículo 8, no es la única mención al término venida, y de manera excepcional, en este caso concreto, no nos habla de parusía, sino que en esta ocasión, en este capítulo, usa por 2 veces el término parusías. El propio término original nos habla de 2 venidas, ¿vale? Entonces, le da un total sentido al resto del capítulo, y haciéndose así manifiesta la división de los eventos, ¿no? Vale, hemos leído ese. Primero, nos habla, en cuanto al arrebatamiento, no os dejéis, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, Pablo exhorta a que no se dejen mover del mapa escatológico que él les predicó ya en persona, ¿no? Por eso, para negar el hecho de estar en los juicios de Dios, habla de en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que no se estén diciendo que la segunda venida viene ya porque el arrebatamiento no ha sucedido. Entonces, no creáis que la segunda venida está próxima porque no ha sucedido el arrebatamiento y por lo tanto no estáis en la gran tribulación. Ese en el sentido de que el día del Señor es una manera de decirlo, es una manera de decir que no os dejéis mover, que no se engañen en cuanto al día del Señor. Entonces, como vemos, ha cambiado absolutamente la idea. Él habla primero del arrebatamiento, pero después inicia la segunda venida, ¿vale? Y lo vamos a ver muy claro cómo desglosa esa idea. Entonces, Pablo inicia su exposición recordándoles que el arrebatamiento es lo primero, y por eso, hasta que no suceda de ningún modo, podrá anunciarse la segunda venida de Cristo, o el día del Señor,
que es la culminación del juicio de 7 años, como así nos lo confirma el versículo 8, al que llegaremos luego. Pasamos al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque no vendrá, pero se está refiriendo a el día del Señor, o sea, en el sentido de que el día del Señor, pues retoma de nuevo esa idea, porque no vendrá el día del Señor, pero no se está refiriendo a la idea inicial del arrebatamiento. Digamos, el arrebatamiento es como el inicio, como el saludo. Si lo tomamos como una carta, ¿vale? Hola. Y digamos el núcleo, el cuerpo de la carta, ¿no? Pues el arrebatamiento es el hola. Y luego viene el cuerpo de la carta, que nos habla todo del día del Señor. Tenemos que hacernos ese mapa mental porque está muy claramente determinado en la palabra. Entonces nos dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, la segunda venida, antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque, al contrario de lo que sucede con el arrebatamiento, no se puede manifestar hasta que la iglesia sea levantada. Por lo tanto, está hablando necesariamente, además, del día del Señor. No solo porque es así, porque hace una clara división de las ideas, sino porque vemos, por lo que hemos visto anteriormente, que es así, que necesariamente habla del día del Señor, tanto como del juicio como de la segunda venida, pero en este caso refiriéndose a la culminación del juicio. Aquí ya se está refiriendo al día del Señor y empieza a dar características y señales que evidenciarán la cercanía del regreso de Cristo, pero no es una mención a lo manifestado en el versículo 1, sino a la idea del versículo 2, ¿vale? Hay una diferencia ahí, hay como un corte. Entonces, Pablo hace uso de la mención al arrebatamiento exclusivamente a modo de introducción, pero en el resto del texto su objetivo principal es desacreditar que se anuncie ya la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos al versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora que el mismo Jesús nos menciona, ¿no? Y Daniel. Vale, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo presencialmente les debió dar un mapa escatológico bastante claro sobre la sucesión de los eventos, ¿no? Por eso inicia con el arrebatamiento. Es que tiene sentido de, señores, el arrebatamiento es lo primero, está anunciado así, toda la palabra lo manifiesta de esa manera. Entonces no os dejéis mover pensando que os dicen que está la segunda venida a la puerta y que estáis en la gran tribulación porque no ha sucedido el arrebatamiento, ¿vale? Esa es la idea que nos está transmitiendo este texto. Y este texto, de verdad, hasta que no lo coges con el texto original, es complicadísimo. A mí me rompía mucho los esquemas. O sea, yo entiendo a la gente que por este tema lo interpreten de la manera equivocada, desatendiendo evidentemente a todas las evidencias, a todas las pruebas que demuestran que es una postura doctrinal errada, ¿no? Pero cuando entras al texto original, y vamos a llegar a eso, vamos a ver que no hay opción a la duda, o sea que este texto finalmente queda muy esquematizado. Entonces, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Si esto es la presencia del Espíritu de la Iglesia, es el mismo Dios quien lo detiene por la permanencia de la Iglesia. Entonces, porque ya está en acción, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, la iglesia sea levantada. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Por eso nos habla del arrebatamiento, y por eso nos dice, no puede llegar la segunda venida, señores. ¿Por qué? Porque no ha sido el arrebatamiento y por lo tanto la apostasía que en ese tiempo habría, pero la que se tiene que manifestar que es la que se está viendo hoy es la apostasía, la tenemos totalmente manifestada, aunque seguirá y será mucho mayor en el tiempo, porque ya no estará la iglesia denunciando todo eso, sino que va a haber total libertad para apostatar de todo y blasfemar contra todo. Pero el propio anticristo no está manifestado, entonces como hasta que la iglesia no se vaya no se puede manifestar, por eso no pueden anunciar la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Esto es lo que se argumentó en el comentario número 11, versículo 8. Y aquí viene una clave muy importante. Y entonces, ahora que hemos llegado a poner de nuevo claro el mapa tesalonicense, sabéis que primero es el arrebatamiento, luego la apostasía, el hombre de pecado y la segunda venida de Cristo. Entonces, en esa segunda venida de Cristo, entonces se manifestará aquel inicuo. Bueno, aquí nos está hablando primero de la manifestación del anticristo y termina con la segunda venida. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí en este caso utiliza la expresión Epifanía tis parusías. Epifanía tis parusías, que quiere decir la aparición de las presencias. Nuevamente nos utiliza la palabra parusías. Entonces, que aquí se utilice nuevamente el término parusías en plural, podría tener incluso un doble sentido. En primer lugar, que sea la segunda de las venidas de Cristo. Primero fue la parusía del arrebatamiento, segundo, la epifanía de la parusía, como así nos habla. Pero nos hablan de epifanía de las parusías. Entonces la segunda opción podría ser que en la idea se transmita también la aparición de Cristo y del resto de ejércitos celestiales que se manifiestan junto al Rey, ¿vale? Entonces, por eso también puede ser la propia, por eso no es las apariciones, sino porque cuando utilizamos para hablar de un conjunto, es el sujeto el que lleva el plural, ¿no? O sea, no se hace, la construcción no se hace, las apariciones de las presencias, se hace solo, la aparición es una, el verbo es singular y el sujeto es plural, ¿no? Se hace pluralizado en esa construcción y tiene todo el sentido porque es una sola aparición pero de todas las presencias. Sin embargo, podemos hacer la lectura de que es la segunda aparición de las presencias, ¿vale? De la parusía. Tiene un total sentido, chicos, de verdad. Esto aclara muchísimo el esquema. Entonces, para mí personalmente el esquema me resulta muy evidente a la luz del texto original, porque la presencia parusía se manifiesta en el cielo en el arrebatamiento, y los hijos de Dios van al encuentro de Cristo en las nubes. Él no desciende a la tierra. Eso lo tenemos reflejado en Apocalipsis 4.1, donde nos dice: he aquí una puerta abierta en el cielo. Vamos a leerlo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero luego vamos a entrar a eso. Entonces, la aparición epifanía es la llegada de Cristo junto a los ejércitos celestiales, en Apocalipsis 19.11, como hemos leído antes. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y ahí nos habla de los ejércitos celestiales. Entonces, vale, aclarado, para mí clarísimo, súper evidente, que nos hable de dos parusías, que nos diferencia la epifanía de las parusías, la parusía inicial. Tenemos que aclararnos en la idea, y esto miradlo vosotros en texto original, yo no me estoy inventando nada, no tengo ningún interés en hacerlo. Tenéis las claves ahí, y solo yendo al texto original vais a entender que solo el hecho de las parusías es que simplemente esa gente que dice: no, es que Cristo viene 3 veces. Pues sí, aunque no, porque en el arrebatamiento no viene, simplemente la iglesia se va a él. Entonces no llega a venir, no se puede considerar como la venida en sí a la tierra, porque no viene a la tierra. Entonces son 2 venidas a la tierra, pero hay un evento intermedio que es el arrebatamiento. Y la propia palabra parusías nos indica que hay 2, que hay una división. Entonces no se puede negar, ¿vale, chicos? No se puede hacer. Vale. Entonces quiero que vayamos ahora a la nota 14. Entramos